¿Cómo están? Muy buenas noches. Comienza un nuevo pulso político acá en Canal TVU de la Universidad de Concepción. Esta noche vamos a hablar de dos interesantes temas. El primero de ellos, lo que sucede con los profesores y este paro que se extiende y todavía no hay un acercamiento, una solución de los dirigentes con el gobierno. Y en el segundo bloque hablaremos de la polémica por el financiamiento de la ley del cáncer. Están con nosotros esta noche el senador Alejandro Navarro, senador del Partido Progresista. ¿Cómo le va, Gracias por la invitación. Buenas noches. También nos acompaña don Sergio Bobadilla, diputado de la Unión Demócrata Independiente. Bienvenido. Gracias por la invitación y feliz de poder estar en el pulso político Así de es. TVU. Y también nos acompaña Humberto Toro, militante del Partido Socialista, ex gobernador de Arauco. ¿Cómo le va, Humberto? Buenas noches, un abrazo a todos los que nos van a estar observando. Bien, comencemos de inmediato, senador Navarro, con el paro de los profesores. El gobierno ha acusado que es un movimiento político, que incluso su líder, el dirigente nacional, presidente del Colegio de Profesores, el señor Aguilar, tendría alguna aspiración de ser candidato a gobernador, y esto ha sido muy, pero muy criticado por las bases y ha sido acusado el Ejecutivo de estar desviando el foco. A ver, he estado con las bases de los profesores en Lota, en Tomé, en Concepción, y la verdad es que no he escuchado alguna crítica, por el contrario, creo que el paro cuenta con un enorme respaldo de la base de los profesores y una muy dura y fuerte crítica hacia la ministra Cubillo, una ministra que paradojalmente dirige la cartera de Educación y que se niega a dialogar, y que más aún califica este paro de político, siendo ella, por favor, una política innata, hija del canciller Cubillos, esposa de un senador de la República por quien tengo el más profundo aprecio. Y además de ello, su esposa del sí. Ella, siendo muy joven, era abierta y claramente partidaria del sí. Cuando los chilenos dijimos entre el no y el sí, ella estuvo por el sí. Calificar de político el paro es un error, porque el paro tiene puntos específicos. Tiene una aclaración sobre la reforma curricular que yo también comparto. Esta reforma curricular no está entregando los elementos esenciales para poder determinar el tipo de ciudadano que la educación forma y el tipo de sociedad que la educación construye. Este no es un problema pedagógico, es un problema ideológico. Tipo de ciudadano, tipo de sociedad que quieres construir. Las educadoras diferenciales quieren la mención. O sea, es una justa y legítima demanda. La educadora de párvulos, lo que señalan es que se está entregando el servicio de prestaciones a los más pequeños, al mercado y no al Estado. Y en tercer lugar, lo que decimos todos, aquí lo que se requiere es una reforma que permita mayor dignidad a los profesores. Por tanto, creo que lo que cabe es que el Congreso se la juegue y lo que realice es hacer el proyecto de ley, tomar la demanda de los profesores, transformarlo en una ley e ingresar su debate al Congreso Nacional. Si la ministra no quiere dialogar con los profesores, tendrá que dialogar con los senadores y con los diputados en base a una propuesta de ley, un proyecto de ley. Y te quiero decir, acabamos de aprobar el miércoles pasado, hace ya unos 8 o 9 días, una ley que se establecía la extensión horaria de los profes, la extensión de su trabajo, aquellas horas que están fuera de las 30 horas base, se incorporaban para que puedan, por cierto, tener una mejor pensión. El ministro Blumel señaló la extensión de la jornada. Dijo que esto era inconstitucional, los senadores de derecha, de gobierno, se abstuvieron y el ministro Blumel anunció que va a ir al Tribunal Constitucional. Bien, vamos al Tribunal Constitucional, pero hagamos el debate. Yo siento de que la única salida es de que la próxima semana tengamos un proyecto de ley ingresado al Parlamento para discutir uno a uno los puntos que el magisterio ha puesto en el contexto de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, con Camila Rojas o con Juan Ignacio Latorre en el Senado, pero que tengamos un espacio de diálogo y de debate para enfrentar este paro que le hace mal a todos. Le hace mal a los profesores, le hace mal a los estudiantes, le hace mal a todos. Nadie gana con los paros, pero es la única herramienta que le ha quedado a los profesores para poder luchar por sus derechos. ¿Es un paro político, diputado Bobadilla? A ver, ¿O son expresiones que no son correctas por parte de la vocera? Mira, que Mario Aguilar, el presidente del Colegio de Profesores, sea candidato a gobernador regional en la región metropolitana por el Partido Humanista, que todos nos hemos enterado que es el Partido Humanista el que le está pidiendo ser candidato a gobernador en las próximas elecciones, yo creo que es algo legítimo.
Yo creo que no nos podemos... No tiene nada de malo. No nos podemos sorprender, no nos podemos sorprender. Ahora, otra cosa es que utilice el movimiento de los profesores con una finalidad electoral. ¿Y usted lo ve? Eso es muy distinto. Yo reitero, que se le pida y que sea candidato a gobernador lo encuentro legítimo y ojalá que, por cierto, él lo pueda... Eso no depende de Mario Aguilera. Pero déjame terminar, Alejandro. Eso es algo que él lo tiene que aclarar. No se vería bien y no estaría bien que utilice este movimiento con esos fines. Dicho eso, yo creo que aquí hay algo que mencionó Alejandro y que no lo comparto, por cierto. Dice que él está dispuesto para que se ingrese un proyecto de ley por parte del Ejecutivo en cada uno de los temas que ha planteado el Colegio de Profesores. Alejandro, yo creo que no es tan necesario, porque hay cosas que son más bien de carácter administrativo que no implican ya un proyecto por parte del Ejecutivo. Y hay medidas en ese sentido que el gobierno, por ejemplo, en el tema que están pidiendo de la doble evaluación, que yo comparto eso, que no debiéramos tener... Se sienten agobiados. Doble evaluación. Por cierto, debiéramos tener una sola evaluación. El gobierno en su propuesta dijo que estaba de acuerdo en avanzar en ese tema, en el tema de la doble evaluación. Y no se requiere, ya no se requiere de una ley específica para eso. Donde sí creo que vamos a requerir de una ley es, por ejemplo, en el tema de la deuda histórica. Yo se lo decía al Colegio Regional de Profesores hace un par de semanas atrás, cuando nos reunimos con ellos, que yo por primera vez veía una pequeña luz en el tema de la deuda histórica, que es una demanda que viene desde hace muchos años, que no la resolvió Lago, no la resolvió Frey, no la resolvió Bachelet y tampoco la resolvió el presidente Piñera en su primer gobierno. Hoy día, por lo menos, Alejandro, yo creo que es una señal la que está dando el gobierno. Ilumíname. Yo te voy a iluminar en lo siguiente. Por primera vez, ya el gobierno se abre a formar una comisión que en esa mesa esté también la DIPRES. Y eso yo creo que es una pequeña señal. ¿Y los profesores no lo valoran? Bueno, tan pequeña que no se ve. Bueno, no la valoraron, sigue. no la consideraron, pero yo creo que aquí, mira, y respecto de esto, yo creo que ambas partes tienen que demostrar o poner una mayor disposición al diálogo y, por cierto, sentarse a conversar para avanzar, porque creo que el seguir en una movilización como esta, los mayores perjudicados son los alumnos y nadie quiere que sigan perdiendo clases. Entonces aquí, ¿qué le pido a mi gobierno? Una mayor disposición al diálogo y lo propio al Colegio de Profesores, mayor flexibilidad. De tal manera que acerquemos posiciones y podamos concluir, yo diría, con medidas claras y concretas satisfactorias para ambas partes. ¿Es el gobierno el que no quiere escuchar a Humberto Toro o es la ministra Cubillos la que le falta manejo político para salir de esta crisis? Ambos. Mira, Alejandro decía algo interesante respecto a que aquí el debate en estricto rigor tiene que ver con una mirada ideológica y construcción de sociedad. Yo no quiero abocarme solo a lo que está ocurriendo hoy día con el paro de docentes, sino que miremos todo lo que ha ido ocurriendo en el último tiempo a partir de la elección del presidente Piñera. El tema de, nuevamente, desvalorizar la educación pública y hacer el esfuerzo y el intento, nuevamente, ¿no es cierto?, por retomar el tema de la educación pagada, está fundamentada en función de una mirada de país, una mirada de sociedad, que tiene que ver con lo que ellos llaman el mérito, ¿no? ¿Se refiere a la admisión justa ese proyecto? Exactamente. Apunta fundamentalmente, ¿no es cierto?, a decir, mire, aquí lo que vale para que un estudiante tenga el derecho a estudiar tiene que ver con el mérito. Y eso es sumamente injusto, porque yo fui gobernador de la provincia de Arauco y yo tenía alumnos de nota 7 en los colegios y por tanto sumamente inteligentes. Pero cuando tú medías el nivel educativo, es el nivel de entrega de información respecto, digamos, a lo que estudiaba un colegio particular, evidentemente que era distinto, pero eso no medía la inteligencia del alumno. Medía, ¿no es cierto?, la entrega de conocimiento, que era distinto, porque la precariedad de los colegios, porque la infraestructura era delicada, porque, en fin, todo lo que significaba los equipamientos y además los profesores trabajando en condiciones, ¿no es cierto?, paupérrimas, lejanos de la ciudad. ¿El mérito no merece premiarse de alguna manera, proporcional? Es que el mérito se mide en función, ¿no es cierto?, de donde tú estás, en la realidad en la que tú estás inserto, y por tanto un alumno que sacaba un 7
en la comuna de Tirúa, evidentemente que era un alumno inteligente, pero que cuando competía con un alumno de colegio particular, evidentemente que el nivel de conocimiento que tenía, porque las condiciones eran distintas, porque los mensajes eran distintos, porque los equipamientos eran distintos, porque la vivencia en la ciudad eran distintas. No era un 7. No era un 7, evidentemente que no, pero no era un problema, digamos, de inteligencia, tenía que ver, ¿no es cierto?, con otros elementos que eran absolutamente, exactamente, un contexto distinto. Entonces, lo que quiero decir es que este gobierno lo que ha ido permanentemente estableciendo es trabajar en desmedro de la educación fundamentalmente para construir ideológicamente un tipo de sociedad que quiere construir. Y hoy día en el caso del debate de los profesores, fíjate que de los 12 puntos que ellos plantean, y ustedes que son los parlamentarios, ¿en cuántos de esos puntos se está hablando de plata? ¿En el caso de la deuda histórica o en el caso, ¿no es cierto?, de lo que están pidiendo los profesores diferenciales? Pero el resto de eso tiene que ver con recursos, fundamentalmente tiene que ver con mucha voluntad. En el caso, evidentemente, lo que es la deuda histórica de los profesores, hubo un esfuerzo en algunos de los gobiernos, efectivamente, por llegar a acuerdo para resolver el tema de la deuda histórica, que efectivamente es una deuda carísima, pero que requiere, efectivamente, por justicia, resolver con los profesores. Nadie la quiere resolver, ningún gobierno. Claro, porque lo que pasa es que hoy día un mucha plata. Porque ¿cuáles son los efectos que tiene este profesor que no pudo resolver nunca su deuda histórica? Lo estamos evidenciando en las pensiones que están teniendo hoy, ¿no? O sea, un profesor que te ganaba 800, 900, 1.200.000 pesos, hoy día está teniendo pensiones de ¿cuánto? 230.000 pesos, 200.000 pesos. Eso es lo que está recibiendo un profesor. Entonces, cuando se plantea el tema de la deuda histórica, no tiene que ver con un empecinamiento sobre el tema, tiene que ver con las condiciones con los que ¿cómo se resuelve? ¿Con un acuerdo nacional, transversal? Por supuesto, un acuerdo transversal por la educación chilena. Es decir, hay que poner por delante lo que significan los hijos, los jóvenes de este país, sobre esa base legislar y sobre esa base resolver, no sobre la contingencia, digamos, del punto de vista ideológicamente, dónde me paro mejor o dónde destruyo la educación, sino cómo efectivamente protegemos a nuestros jóvenes. Senador Navarro, claramente la figura de la ministra Cubillos, para algunos profesores, se está transformando en la piedra de tope para llegar a una solución. Y se lo pregunto también por lo que pasó ayer, esta funa en la cual ella fue víctima en un cementerio y que ha tenido crítica de todos los sectores. No sé qué opina usted. A ver, vi el video. Toda autoridad pública está expuesta a este tipo de videos, a que en cualquier lugar te puedan confrontar. Creo que la reacción de la ministra fue una buena reacción. No comparto este emplazamiento público a cualquier costo. Y la lección que debemos sacar allí es que efectivamente la ministra tiene que reflexionar de que lo que está generando es una rabia que se incuba dentro de nuestros profesores. Y tiene margen de reacción, hay que sacarla. Leí la respuesta del tuit. Fue una respuesta que denuncia un hecho lamentable, digámoslo. El cementerio sí, un lugar de recogimiento, ella tal vez iba a ver a su padre, algún familiar, pero la respuesta del Twitter fue una respuesta dura. No vamos a permitir esto en nuestros profesores. Y por tanto creo que estamos en un punto en donde la ministra tiene que saber de que Yanna Proboste, ministra de Educación, fue destituida con una acusación constitucional de manera injusta. Después Harold Beyer, también de derecha del gobierno del presidente Piñera, fue destituido una acusación que yo voté a favor. Y algunos dirán 1 a 1. Entonces, los ministros de Educación son fungibles. Es un empleo de alta precariedad y de alto riesgo. Martín Silich, el 2006, lo vivió en carne propia en la región de exintendente de nuestra región. Entonces, si aquí la salida va, como ha anunciado el Partido Socialista, Humberto, que va a haber una acusación constitucional, o va por decir lo que yo he planteado, porque construyamos un proyecto de ley, lo comenzamos a discutir y obliguemos al gobierno a sentarse a la mesa, ya no directamente con los profesores, sino con los diputados y los senadores, intermediando en la construcción de una salida legislativa. Senador, pero el gobierno debiera sacar a la ministra Cubillos y evitarse esa situación de una eventual acusación constitucional y colocar a otra persona. Mira, si los hechos no varían, creo que la ministra va a estar en grave riesgo. ¿Por qué? Porque esa es la historia. Te estoy diciendo, la historia de los ministros de Educación. Y por tanto, yo creo que lo que la ministra tiene que hacer es generar un espacio para poder dialogar. No creo que la acusación sea el mejor camino, porque la verdad es que los votos, el gobierno tiene múltiples maneras de presionar a los parlamentarios y ha demostrado ser eficiente en dar vuelta a votos para hacer caer la acusación. La verdad es que si la acusación fracasara, sería una victoria para la ministra. Yo siento que la salida, que la ministra dialogue y que el gobierno entienda, el presidente Piñera entienda que pretender, lo que es mi opinión, poner de rodillas a los profesores, derrotarlos para evitar un movimiento el 2021, elección de gobernadores y alcaldes, el 2020,
y el 2021, elección de senadores, diputados y presidente de la República. O sea, matar el movimiento para que no se pare, no se ponga de pie en los años electorales, es un error. Y quien esté detrás de esa tesis está equivocado. Entonces lo que hay que hacer es resolver positivamente este conflicto. Alejandro. Y el que está en la tesis, me pregunta el diputado, ¿quién le dice a la ministra, no dialogue, dura, yo la respaldo? ¿Y quién es el presidente Piñera? O sea, no hay ministro que pueda sostener un paro de un mes con el mayor gremio organizado de Chile, que son los profesores, 140.000 profesores, para sostener que no dialoga, es sin duda el presidente de la República. Diputado Bobadilla. ¿Sabes lo que pasa? No. Es que, a ver, aquí estamos claramente 2 contra 1. Deme facilidades para poder contestar algunas cosas. Diputado primero, Alejandro, tú has de entender perfectamente que cuando se sienta a la mesa el subsecretario, no es el subsecretario, es el ministerio, con el aval de la ministra, la que está negociando con los profesores. Entonces, esta situación de sentar a la ministra en la mesa ha sido una condición infranqueable por parte de los profesores. O sea, debe ser ella y con nadie más. Cuando se supone que el subsecretario es la voz del ministerio, es la voz del gobierno, es la voz del presidente. ¿Usted cree que la ministra lo ha hecho bien, diputado? Sí, yo creo que la ministra se ha manejado bien. Creo que sí tenemos que generar las condiciones para que haya un diálogo fluido que permita resolver el problema. Porque aquí estamos con una actitud por parte del magisterio inflexible. Yo creo que hay que generar las condiciones para que haya una mayor flexibilidad del magisterio y, por cierto, también del colegio de profesores. Y en ese sentido creo que aquí yo le hago un llamado también a mi gobierno, ¿ya? A que generemos las condiciones para que esa flexibilidad se dé y podamos avanzar en una solución efectiva. Y las palabras de la ministra Pérez las comparte, que ella ha deslizado la idea de que esto es un paro político. Por cierto, mire, si los que estamos en la Pero mesa... ella es vocera del gobierno, no sé si su rol es criticar o juzgar un movimiento. Si aquí los que estamos en la mesa, todos sabemos, ¿me entiende?, el domicilio político que tenemos cada uno, y por cierto, sabemos el domicilio político que tienen los dirigentes del magisterio. Y por cierto que están actuando, yo diría, gremialmente, pero con un ingrediente político también no menor. Y eso, desconocerlo, es no reconocer una realidad más que evidente. Humberto Toro, yo quisiera decir... brevemente, para cerrar el bloque. Dos cosas. Que aquí se mencionó a la pasada el proyecto de admisión justa, y algo tú dijiste, Humberto. Yo quiero decir lo siguiente. El objetivo fundamental del proyecto de admisión justa, ¿cuál es? Restituir a los padres el derecho de elegir el establecimiento donde quieren educar a sus hijos. ¿Qué es lo que ocurre hoy día? Es el Estado el que le está diciendo dónde tiene que poner a su hijo y no el padre. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el sistema actual que tenemos? Hermanos han quedado en colegios distintos, en donde el mérito, el esfuerzo del alumno no tiene absolutamente ninguna consideración al momento de resolver en qué colegio va a quedar. Entonces yo creo que el mérito, por cierto, que tiene que ser un elemento importante al elegir un establecimiento. Y por sobre todo deben y tienen que ser los padres y apoderados los que elijan el colegio donde quieren educar a los hijos y que no sea el Estado que les determine dónde deben estudiar sus hijos. ¿Cómo se sale de esta situación, Humberto Toro? Bueno, como dice Alejandro, conversando. Si lo que ocurre... Los profesores dijeron que no quieren conversar, ellos quieren propuestas. Sí, claro, pero mira, lo que ocurre es que el presidente Piñera o acostumbró o mal acostumbró a que en el marco de las conversaciones generalmente las decisiones las tomaba él y muchas veces pasó por encima de su ministro, su secretario y llegaba el mismo a negociar. Y por tanto, el tema al interior nuestro es a quién creerle. ¿A su secretario en realidad está con capacidad de resolver los temas en la mesa? ¿O lo es la ministra? ¿O en definitiva lo es el presidente? Porque como dice Alejandro, ha ocurrido montones de veces en que los ministros han quedado sobrepasados. Y no solamente sobrepasados desde el punto de vista de que toma las decisiones, sino que a veces toma decisiones en contraria a lo que sus propios ministros están, ¿no es cierto?, conversando. Por lo tanto, el tema de credibilidad frente a su ministro y su secretario es sumamente complejo. O sea, primero ordenar la casa. Ordenar la casa. Un ejemplo, en el día de ayer, en el acuerdo que toma con la democracia cristiana el ministro de Hacienda, ¿no?, y está estableciendo ahí una mesa de acuerdo. La reforma tributaria. En la reforma tributaria con la DC.
Otra vez la DC. Sí, claro, pero sabes que tú aparece en un momento determinado, ¿no? Al lugar del punto de presa, el presidente. Es decir, Oye, o sea, no confía en su suerte. No solamente no confía, sino que en realidad uno se da cuenta de que había una acción preparada de publicidad, de mercado comunicacional, de lobby comunicacional. Eso es lo que hizo ayer el presidente. Exactamente, incontinente. Y por tanto, lo que hizo ayer el presidente, desde el punto de vista del espíritu, de lo que se estaba estableciendo como un acuerdo, porque uno podría decir, mira, hay un buen espíritu de la democracia cristiana, podemos estar en acuerdo o en desacuerdo, pero a lo mejor hay un buen espíritu de la democracia cristiana de establecer un acuerdo, ¿no es cierto?, con el ministro de Hacienda en función de un tema que a lo mejor el resto no estábamos de acuerdo. Pero en estricto rigor, la aparición del presidente le quitó inmediatamente el espíritu, lo loable que pudiera haber tenido. Porque en estricto rigor, no solamente le quitó el piso, lo que en definitiva le mostró al país es que por sobre un acuerdo, por sobre resolver un tema, lo que estaba era el mercado comunicacional. Porque el presidente vive en función de eso. Entonces, resulta poco y absolutamente poco creíble, valga la redundancia. Todo lo contrario, o sea, entonces, está avalando el acuerdo, le está dando importancia al acuerdo al cual se llega a la presencia del presidente. Pero eso requiere anuncios previos. Pero no sabemos política el presidente Piñera es así, es su estilo, es su no puede. O sea, un hecho como el que ocurrió ayer es tremendamente importante para destrabar, un proyecto que viene hace mucho meses. Solo el espíritu de la comunicacional. Vamos a ir a una pausa comercial y ya volvemos con el segundo tema de la noche. ¡Braco Bravo! Este miércoles sí nos trae 6.100 millones. Desde ahora lo que siempre buscabas del Campanil lo puedes encontrar en un solo lugar. Tienda Campanil UDEC. Ven y lleva contigo los colores de tu equipo favorito. Te esperamos en la Galería Universidad de Concepción, local 19, frente a Plaza Independencia. Tienda Campanil UDEC. Colegio San Pedro Nolasco de Concepción, perteneciente a la familia mercedaria, con 71 años educando a niños y jóvenes de nuestra región. La educación mercedaria es cristocéntrica y humanizante. Buscamos entregar educación de calidad para desarrollar las habilidades de nuestros alumnos en las ciencias y formar personas que vivan los valores del Evangelio, aportando a nuestra sociedad con justicia, verdad, solidaridad, empatía y libertad. Únete a nuestra comunidad. Libres para liberar. ¡Braco Bravo! Este miércoles sí nos trae 6.100 millones. Muy bien, volvemos a Pulso Político. Vamos a conversar en este segundo bloque de la ley del cáncer. Ya este proyecto que primero tuvo un revés porque por falta de quórum no se pudo ver en la comisión respectiva del Congreso Nacional, y lo cierto es que ha estado en el ojo del huracán el recién asumido ministro de Salud, Jaime Mañalich, por tratar de ignorantes a los críticos que lo cuestionaban principalmente por el rol que está teniendo comunicacional en el marco de esta discusión de la ley del cáncer. Todo por el presupuesto a esta normativa. Se propuso recursos por 20.000 millones de pesos. En la oposición aseguran de que esa cantidad de dinero es totalmente insuficiente. Y ahí está el tema, el debate. Comienzo por usted, Sergio Bobadilla, diputado. ¿Se equivoca el ministro Mañalich en sus declaraciones con esto del ignorantes que de inmediato causó resquemor en la oposición? A ver, todos conocemos... Y venía recién entrando el señor Mañalich. Sí, pero a ver, entrando en su segundo tiempo. Exactamente. Pues ya tuvo un primer tiempo en el Piñera 1 y todos conocemos al ministro y conocemos la personalidad que él tiene. Inconsistencia. Que él tiene, pero ¿sabes qué? Yo creo que también hay que rescatar un hecho que no es menor. Normalmente en política o en la actividad pública, yo diría que son contadas las personas que se atreven a pedir disculpas, se atreven a decir, cometí un error, discúlpame.
eso yo diría que son contados los actores políticos que tienen una actitud como esa. Y yo valoro, por cierto, que el ministro haya reconocido, porque creo que efectivamente cometió un error. No, rectifico, un grave error al calificar de ignorante a los parlamentarios. Y en ese sentido yo me quedo con las disculpas del ministro y creo que hizo muy bien, ¿ya?, en reconocer ese error. Otro tema que está relacionado con esto mismo, la ley del cáncer, que tú lo decías. O sea, yo creo que siempre los recursos para atender un requerimiento como este van a ser insuficientes. Siempre van a ser insuficientes. Yo esperaría, por cierto, que mi gobierno haga sus mejores esfuerzos por mejorar sustantivamente los recursos que se destinen ya a la prevención o al tratamiento de esta enfermedad que cada día está siendo, yo diría, más significativo el impacto que está teniendo en la población. Pero también valorar algunas cosas que creo que son importantes decirlas. Se van a implementar 5 centros de prevención del cáncer a lo largo del país. Y uno de esos va a estar en la 8ª región y particularmente va a estar en la comuna de Concepción, en el ex traumatológico. Yo creo que son señales, muchos podrán decir insuficientes, pero creo que apuntan en la dirección correcta, de ir generando centros de atención para las distintas patologías que implican estas enfermedades en las regiones y particularmente en la ciudad de Concepción. Creo que es una muy buena noticia y yo espero que en el transcurso de nuestro gobierno, del presidente Piñera, esto esté funcionando al 100%. Reitero, los recursos nunca van a ser suficientes. Creo que nuestro gobierno, y ya lo dije, debe y tiene que hacer sus mejores esfuerzos, como lo está haciendo, para implementar con más recursos este tipo de programas que van a atacar, yo diría, una enfermedad tan tremendamente... Y afecta a todo el grupo familiar también. Sin duda, Humberto. sin duda. Sí, a mí lo que me preocupa son 2 cosas, digamos. Uno, en relación con lo ocurrido con la ley del presidente, porque y cuando decía inconsistencia, Alejandro, me refería a esto, de la otra incontingencia, pero tiene que ver con lo que el presidente de la República, al mismo estilo que señalaba al término de mi intervención sobre el tema de la educación, cadena nacional prácticamente, entonces, cadena nacional junto a su señora esposa, para dar a conocer el tema de la ley del cáncer. O sea, prácticamente se tomó el horario PRIN, ¿no?, y dio a conocer este tema. Y luego de eso la respuesta del ministro de tratarlo de ignorante. Entonces, la gran pregunta es: ¿a quién trató de ignorante? Digamos, ¿se trató de ignorante a la ciudadanía o trató de ignorante al presidente? Porque si el presidente que estaba dando a conocer... Con nombre y apellido. Con nombre y apellido el presidente. Se refería a los críticos sí, de la oposición. Pero el presidente estaba dando a conocer la ley y el ministro sale a decir que era ignorante. Entonces, la verdad es que hay una inconsistencia entre lo que dice su presidente y lo que dice... Porque no podía... Si es así, a la gente no debería haber tratado así cuando el presidente le estaba diciendo anunciando. Ahora es un riesgo que entre Jaime Mañalich, teniendo ya el punto ahí de alerta del colegio de médicos, la experiencia que tenemos con el ministro de la vez anterior es que efectivamente, y ahí comparto, ¿no es cierto?, en su incontingencia cuando dice cosas, pero lo que me quiero referir ahora, lo segundo, es la situación real de lo que está viviendo con las personas que sufren cáncer. Tú sabes que en Chile se mueren 3 personas cada hora por cáncer. Sí, las cifras han crecido de manera dramática. Y además de eso, hay mayor fallecimiento en 6 regiones en el país, que son Arica, Antofagasta, en el sur Osorno, Aysén y más en el centro, Biobío. Es decir, la región del Biobío es una de las 6 regiones que hoy día ha aumentado, ¿no es cierto?, la muerte por cáncer. Y por lo tanto es un drama, es una situación compleja que cada día, como evidentemente lo señala, avanza de manera exponencial. ¿Y por qué discutimos por las plata? ¿El gobierno es el amarrete en este sentido y no ve el tema como prioritario, Humberto? Es que ese es el punto, porque además de eso, un país que se está envejeciendo está indicando entonces que vamos a tener más tendencia, ¿no es cierto?, a este tipo de enfermedades. Y por lo tanto, pensar en el país significa pensar en lo que está ocurriendo en la sociedad chilena desde el punto de vista, digamos, del mundo erario. Ahora, este monto de los 20.000 millones, ¿se queda corto? Pero por supuesto, significa entonces que tenemos que disponer de recursos para lo que va a ser la realidad
¿no? de los chilenos y chilenas desde el punto de vista de su perspectiva etaria, que aumenta su edad. Ya, pero ¿qué pasó acá? Porque se anuncia una ley Por eso, pero y no tiene financiamiento suficiente. ¿Qué pasa, no tiene entonces? financiamiento desde el Estado. O sea, viene con 20.000 millones. Por eso te digo, 20.000 y se requieren 50.000 para los temas de los establecimientos. Solamente para el cáncer de pulmón, 27.000. Y se requieren cerca de por 8 años, se requieren cerca de 300.000 millones para financiar. Pero además agreguemos el hecho del centralismo de los fármacos o la concentración de los fármacos. Los fármacos en Chile que manejan, ¿no es cierto?, estas cadenas farmacéuticas son carísimas, inaccesibles para cualquier chileno. Y por lo tanto la clase media, imagínate, la gente más pobre, imagínate la clase media que tiene que costar mucho, es imposible. Por lo tanto, se está derrumbando también la familia, lo que yo le llamo el doble cáncer. Porque tenemos el cáncer físico de la persona que sufre el cáncer y tenemos el cáncer económico de la familia que no tiene capacidad para costear. Exacto. Entonces estamos viendo dos tipos de cáncer. Y eso el Estado tiene que responder, tiene que poner los recursos necesarios, porque este país está envejeciendo y está aumentando este flagelo del cáncer de manera mucho más significativa. Y por lo tanto los recursos son insuficientes y al mismo tiempo urgentes. Senador. Mira, las cifras no dejan lugar a dudas del flagelo de la pandemia que es el cáncer. O sea, 9 millones de personas al año fallecen por cáncer en el mundo. En Chile, ya lo dijo Humberto, 3 cada hora, 72 personas al día. Si tú llegaras a un país que se mueren 72 personas diarias, tú no vas a ese país. Dices, ¿qué pasa aquí? En Chile, para el 2020, la proyección es que lleguen anualmente 25.000 fallecidos por cáncer y un aumento del 45% de las prevalencias. Es decir, apuntamos a que este es un mal que va a ir creciendo. Por lo tanto, lo que necesitamos es de que efectivamente o haya paliativos, y en Chile la sobrevida al cáncer son 5 años versus en otros países en donde sobrevive el 45% y en la OCDE hasta el 70%. Es decir, en los países más desarrollados la gente con cáncer vive más, un 70% vive más de 5 años y en Chile un 40% vive hasta 5 años. ¿Y de dónde sacamos los recursos, ahora, senador? decimos cuál es el problema. Plan Nacional del Cáncer, ese es el proyecto de ley, Fondo Nacional del Cáncer, Comisión Nacional del Cáncer. Los 20.000 millones no alcanza para lo principal. Clínicas regionales. En Punta Arenas, Magallanes, no hay un oncólogo infantil. Hay que trasladar a la familia y a los niños a Valdivia o si no a Santiago. Los tratamientos regionales no están a la mano de las regiones y por tanto se requiere más especialistas, lo hemos venido diciendo, necesitamos más especialistas y hay que formar más especialistas. Pero, Alejandro, y si vienen de fuera, sean de Venezuela, sean de Ecuador, de donde fueren, de España, bienvenidos porque necesitamos más especialistas en se apresuró el gobierno. Alejandro, te hago un paréntesis, una pregunta porque tú en el Senado. Él pregunta por el tema del financiamiento. Esto no va separado de la discusión hoy día sobre la reforma tributaria. No, para nada. Lo que hemos dicho. ¿Por qué se anunció el voto en contra de la ley del cáncer? 20.000 millones, lo dijo Carolina Goich, lo dijo Guido Girardi, ambos de la Comisión de Salud, no cubren ni las necesidades básicas de un programa real que la gente lo sienta, que le llegó y que fue asistida. Pero no es un paso, no es un avance o nos quedamos sin ley. No, ese es el punto. Es un avance, pero te quiero decir, ¿cuál es la principal crítica a la tarea legislativa y del propio gobierno? Que tú haces una ley que es letra muerta, que dice que va a tener un plan nacional contra el cáncer y la gente sigue haciendo bingo, que va a tener un fondo nacional del cáncer y tienen que seguir pagando medicamentos de 3,8 millones. Y te quiero advertir, y aprovecho por tu intermedio decirle a la gente que no está viendo en sus hogares, hemos visto con gente de aduana un mecanismo maravilloso. Tú sabes que en India, el mismo medicamento, el mismo laboratorio, precio en laboratorio chileno, 3,8 millones. Precio del mismo laboratorio importado de India, 180.000 pesos. El mismo medicamento, el mismo laboratorio. El único problema es que tú puedes hacer una importación máximo $1.000. Entonces puedes importar 4 o 3 dosis. Por tanto, aquí hay que revisar el mecanismo de compra y los anuncios que ha hecho el presidente, yo espero que vayan a eso, a fortalecer claramente la importación sin... ¿Por qué va a pagar IVA? ¿Por qué va a pagar IVA cuando la gente tiene que comprar un medicamento? Mira, más plata para el cáncer y por tanto reforma tributaria. Y la contradicción, para nuestro diputado Bobadilla, Sergio, o sea, este gobierno le quiere rebajar el impuesto a los más ricos. Quiere rebajarle el impuesto a las grandes empresas, quiere rebajarle el impuesto patrimonial a quienes hoy día pagan impuestos. Esa fue la reforma tributaria. Por tanto, si necesitamos más plata para el cáncer, tiene que haber más impuestos para los más ricos, para los que más ganan, impuesto al capital y impuesto a las transacciones financieras. A mí me gustaría escuchar de Alejandro
cosa que es rara, en reconocer algo bueno. O sea, todo mal, todo insuficiente. Yo te invitaría, Alejandro, todos los senadores pero yo te invitaría por lo menos a reconocer un hecho que creo que no lo puedes desconocer. La decisión del gobierno de llevar adelante esta ley. Creo que es muy importante. ¿Ya? Y yo creo que eso hay que valorarlo. Sin dinero no vale de nada. Hay que valorar la intención y el gesto que ha tenido el presidente de la República de llevar adelante una ley que permita ir resolviendo ya en parte este tema, porque este tema no lo vamos a resolver definitivamente. Lo que estamos haciendo es generando las condiciones para que la gente pueda tener acceso, ya, atención ya gratuita, de calidad, ya, y en las regiones. Creo que es importante. Es por eso lo que es insuficiente, por cierto, que vamos a coincidir en eso. Es que la cifra es corta, si eso está claro. Y siempre van a ser ¿cuál los recursos, es la voluntad de seguir buscando dinero? ¿Qué es lo que yo digo? Pero ¿qué es lo que yo digo? Tenemos que generar las condiciones para que nuestro gobierno, por cierto, entregue más recursos, pero valoremos por lo menos la decisión que está tomando el gobierno de llevar adelante esta iniciativa. Porque yo me pregunto, ¿qué hizo el gobierno de la presidenta Bachelet respecto de este tema y de esta ley? Absolutamente nada, nada. Entonces le estamos pidiendo a nuestro gobierno que en menos de 2 años resolvamos un tema que no lo vamos a resolver tampoco en este gobierno. ¿Me permite? Este es un problema de difícil solución. Este no es un problema que lo vaya a resolver hoy día. Hicimos la reforma tributaria. Pero respecto de este tema, Alejandro, ¿qué es lo que me preocupa de mañana? ¿Qué hiciste de este tema? Pero hicimos la reforma tributaria, para más plata. Y por último te quiero... Mira, lo que me dice el doctor Oscar Lynch, que es mi doctor del Hospital Regional. Yo estoy en FONASA hace casi 30 años, FONASA. Entonces, ¿qué me dice Oscar Lynch? Que no piensa como yo, hermano del Pato Lynch. Me dice, denme la posibilidad de construir 60 camas aquí en el pensionado del Hospital Guillermo Gran Benavente y yo voy a hacer la caja chica que va a financiar este hospital. Porque cada vez que mandamos a un paciente del Hospital Regional o de cualquier hospital de Chile a una clínica privada, el costo cama pasa se multiplica por 6. Entonces, el gran negocio de la Clínica Las Condes, que es donde viene Mañales, director de la Clínica Las Condes, es que hace 5 o 6 años, para el primer gobierno de Piñera, construyeron 300 camas nuevas. Y todas las clínicas alemanas se prepararon para satisfacer la demanda no satisfecha, pero a un monto ahora, 3, 4, 5 veces. ¿Cómo es posible que no haya plata si se conoció que el excedente de Codelco se fue a las Fuerzas Armadas, una cantidad importante de dinero que podría derivarse a la ley del cáncer? Dame facilidad, ¿en qué sentido? O sea, plata hay, pero está mal repartida. Cuando Alejandro dice, no, 300, 400, 500 camas en la clínica de Las Condes, ¿por qué también no te refieres a lo que va a ocurrir en nuestra zona en particular? El Hospital de Coronel, el Hospital de Lota. Van a contribuir, ¿me entiendes?, significativamente a aumentar la cantidad. ¿Sabes qué? Respecto de eso, Alejandro. ¿Sabes qué, Alejandro? Los alcaldes estuvieron de acuerdo. Mira, respecto de este tema, ¿quién financia? Al paciente, a la familia no le importa si lo financió el Estado o el privado. Lo que le importa es tener salud de calidad y oportuna. Hay un debate ideológico ahí en salud igual, con la propiedad, las licitaciones, que si es público, si es privado. Escuchemos a Humberto Toro, ¿De dónde vienen los recursos? Lo importante es que las cosas se hagan. Sí, está bien. Sí, el problema está... Yo siempre insisto que el espíritu con el cual las cosas se hacen es sumamente importante. Porque efectivamente una cosa, si el espíritu es resolver los problemas que están viviendo los pacientes como el cáncer, o la otra aprovechar de hacer un negocio. Y eso ha ocurrido. En lo que ocurrió en la Clínica de Las Condes fue vox populi en sus tiempos, ¿no es cierto? Cómo se preparaba para efectivamente, porque no iba a dar abasto los servicios públicos, por lo tanto iban a tener que ser derivados al mundo privado y evidentemente se prepararon para recibir a los pacientes no solo en función, ¿no es cierto?, de la atención, sino en función de lo que significaba. Es que, Humberto, a algún lado hay que llevar a los pacientes. Bueno, por eso, los hospitales se hacen pequeños. Por eso está bien, pero por eso es muy importante la reforma tributaria. Si cuando se está discutiendo el tema de la reforma tributaria y hoy día pretende, ¿no es cierto?, hacer los acuerdos que quieren tomar, está vinculado precisamente a favorecer a los más ricos. Y son los más ricos los que tienen que disponer, digamos, los recursos para... Y sin mayor impuesto no va a haber plata para un montón de leyes. Pero por supuesto, sí. ¿Cómo se financia un país? Se financia un país en función, digamos, de lo que tiene la capacidad de que los que tienen más puedan efectivamente contribuir más. Y hoy día lo que se está haciendo con respecto a la reforma tributaria es evidentemente perjudicar a aquellos que tienen menos. Es tan simple como eso. Hay una falacia. Plata quedó. Hay una falacia, porque cuando decimos que vamos a externalizar, no es que nos cueste menos, nos cuesta mucho más. Entonces la pregunta es, y quizás ser médicos de todos los colores políticos que creen en la salud pública, porque este tema no se ha resuelto en Estados Unidos, que la ideología de los seguros de salud es la norteamericana, donde te ponen precio un dedo, un brazo, todo tiene su precio. Entonces, lo que decimos,
Si estamos gastando 600.000 millones de pesos en externalizar servicios ¿Por qué al no se va sector para privado que cuestan entre 3 y 4 veces más, ¿por qué no fortalecemos El servicio el público. sector público, Exactamente. como es el Hospital Guillermo Gran Benavente? Pero es que hay ¿Por qué falta no de hacemos más personal, de inversión? infraestructura. Entonces, ¿Cómo funciona eso? entonces hay que Pero si orientar ponemos recursos. la política invirtiendo desde el Estado en la medida- para ampliar la cobertura. Pero, Alejandro, porque ahora me dicen que nos van a reformar la ley de ISAPRE. ¿Saben lo que quieren? Yo estoy en FONASA. Se quieren llevar toda la crema, los que tenemos altos ingresos y que estamos en FONASA, Pero esa es una se la quieren presunción llevar tuya, a la pues, ISAPRE Alejandro. para Es poder una fortalecer la presunción ISAPRE. tuya. No, una presunción. Sí, este proyecto se lo pues. rechazamos No, a Piñera en el primer Alejandro. gobierno y ahora vuelven van por la vuelta. Lo que yo creo que debemos hacer, mira, debemos por una única vez decir, mira, en materia de salud no es posible tener negocios. La salud es un derecho. Y lo que tenemos que hacer allí es que exista el sector privado, exista el sector público y nosotros encargarnos de fortalecer el sector público, que además en esta región tiene los mejores médicos en el Hospital Regional. Es mucho mejor. cerca de lo que la ciudadanía- Lo que la ciudadanía quiere es atención oportuna y de calidad. Pero eso no se da. Eso es lo que quiere. Pero eso no se da. Preguntémosle a los ¿Y tú ciudadanos, crees diría... ¿Tú crees que al paciente que va, ¿me entiendes?, a un centro de salud, le importa si es público o privado en la medida que le den una buena atención oportuna y de calidad? No le importa. Y quiero decirte, Alejandro, lo siguiente. se la están dando. Alejandro, quiero decirte lo siguiente. Preguntémosle a la gente Para real. construir un hospital, tú sabes que es mucha plata. Podemos Sí, endeudarnos. pero no, hay que aquí Podemos pasa pedir lo un siguiente. préstamo al BID En la medida y que tú fortalecer. permitas, ¿me entiendes?, que el privado pueda construir, tú liberas recursos públicos precisamente para destinarlos, entre otras cosas, a la ley del cáncer, pues. Sí, esa es la idea. Esa es la premisa de que te van a tener un precio justo. todo con recursos públicos, porque los recursos públicos pero no te los dan. datos- Ahora todo en No te Chile dan. se construye Sí, con lo que pasa, licitación Sergio, y que- privado, las carreteras. Sí, lo que pasa, Sergio, que cuando uno se va a los datos reales y tú le preguntas a la gente real que está viviendo hoy día, diciendo a la gente que se atiende por ISAPRE si efectivamente le han devuelto las plata de sus medicamentos, si le han cubierto todas sus enfermedades, si le han cubierto todas sus operaciones, te aseguro Eso que no ese día es si la efectivo. encuesta no Han es efectiva. demandado a la ISAPRE. ¿Te fijas? Exactamente. Entonces, los datos reales... Por el te dicen- alza de los planes. Exactamente, los datos reales te señalan hoy que el ciudadano común y corriente de Chile, la salud es inaccesible. Ya, Humberto, pero Hoy día ningún no está- hoy gobierno día de no estamos cualquier color ha solucionado el problema. pero Si las listas de espera vienen de hace en los años. gobiernos ¿Qué nuestros... ha hecho la Sí, concertación? en los gobiernos ¿Qué ha hecho nuestros la nueva tenemos- mayoría? en los nuestros- ¿Qué ha hecho la derecha? En los gobiernos nuestros hemos tenido el plan Auge, hemos tenido la ley Ricarte Soto, entre otras más, que Ya, o sea, efectivamente la derecha no ha apuntaban hecho al nada en recurso. salud. No digo que no haya hecho nada, digo que hay que tener una concepción distinta para enfrentar los temas. Ellos enfrentan los temas exclusivamente diciendo que el mundo Hospitales privado va a resolver concesionados todo. ha sido su mayor Exactamente. bandera. ¿Priorizan a los privados? Priorizan a los privados. Si nadie está diciendo que no lo haga, pero el tema tiene que moverse alejarlo con precio. En la ¿Cuánto medida es el valor? que el Estado tenga los recursos para prestar una buena atención, reitero, oportuna y de calidad, ok. Pero si no los tiene, ¿cuál es el pecado que el privado pueda Pero veamos, construir, si ¿me entiendes?, esa no es- para prestar si esa no es la una discusión. buena atención? Si no Si es- yo le pregunto esa a no es la gente- discusión. Van a ver- Es el le pregunto precio. a la gente de Coronel, a la gente de Lota. La discusión ¿ya? tiene que ver con ¿Están precio. de acuerdo con que se les construya un hospital? Te van a decir que sí. Absolutamente. Y tú les vas a preguntar Pero si por les su- importa si es público o privado. No les importa. No, Lo el importante usuario no hace ese es que análisis tenga, es que ideológico, tenga, ¿me entiendes?, una político. atención Tiene que ver con oportuna. ¿sabes qué no tiene lo que ver con hace. precio? Es lo mismo, te saco el mismo caso de de los valores de los remedios del cáncer. Hoy día con la colusión de las farmacias y etcétera, con el mundo privado de las farmacias, prácticamente se absorbió a todas las farmacias populares, ¿no?, en concreto, para que tú puedas tener acceso a medicamentos hoy día es prácticamente inaccesible, sumamente caro. Bueno, se nos acabó el tiempo. Ese es el ¿ah? punto. Mira, Que siempre van a haber actores tiene que ver ¿me con entiendes?, que van a tiene- abusar yo del quiero sistema. decir Y por que cierto, una ley que hay del un cáncer. abuso. 20 segundos, senador Navarro, 20 Evitemos el abuso de los segundos. privados. Mira, una ley del cáncer sin financiamiento no es ley y perdemos todo. Pierden los pacientes que no resuelven su enfermedad y sufren la familia. Quedan mal los parlamentarios porque dicen, hicimos una ley que no es aplicable. Y el gobierno, que efectivamente dice que hizo una ley, pero sin recursos. O sea, la ley tiene que tener Pero tomó la recursos, decisión sino de en hacer letra una ley, muerta. pues, Alejandro. Y eso no Alejandro. lo voy a aceptar. Bueno, finalizamos nuestro programa esta noche de lunes. Vamos a volver con más discusión política Señalando la ley. en 7 días más, la próxima semana. Acá siguen nuestros invitados debatiendo. Chao, buenas noches.